La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Anoche hablamos un poco acerca de la familia, que es el plan de Dios. Y estuvimos viendo cada uno de esas personas que componen la familia. Dios es un Dios de familias y Dios ama a la familia. Y les contaba cómo en el Antiguo Testamento comienza con una familia y el Nuevo Testamento comienza con otra familia. Y hablamos acerca de los planes que Dios tiene para nosotros y los planes que Dios tiene para esta iglesia y para las familias de esta iglesia. Y así como Dios tenía un plan para Abraham, cuando le dijo: te haré grande, te haré próspero, te haré famoso, te haré un gran líder, te haré una persona de influencia, y cómo él lo creyó en su corazón. Y yo estaba hablando con el pastor porque esto necesitamos seguirlo repitiendo aquí en la iglesia. Necesitamos que ustedes sigan pensando sobre este plan que Dios tiene para sus vidas, porque yo me voy ahora para Bogotá y ustedes se van a quedar aquí y sabe que 7 horas después de una enseñanza tan solo recordamos el 30%. Quizás de lo que prediqué anoche, ya la mayoría de lo que prediqué anoche tú lo olvidaste. Por eso es tan importante que tú siempre traigas un cuadernito, porque hay que escribir. Porque, ¿sabes? Se nos olvida, 7 horas después ya hemos olvidado el 70%. Pero esto es lo que Dios ha hablado para nosotros, lo que Dios nos ha dicho del plan que tiene para nosotros, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para cada familia, devolviendo al Padre. Ahora necesitamos seguirlo recordando, porque esto es una cuestión de mentalidad, esta es una cuestión de alinearnos con el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios está pensando de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Y si nos alineamos con el pensamiento de Dios, dentro de un tiempo ustedes verán que todo lo que Dios nos ha hablado se hará realidad. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. Y estamos aquí para decirte: Dios tiene un plan con esta iglesia, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan con tu familia. Quizás hoy ves una familia desintegrada, pero sabe, Dios puede hacer que esa familia se una. Dios puede hacer grandes cosas en esa familia. Así que el mensaje que quiero hoy hablar para ustedes es: una casa unida siempre prosperará. Una casa que está como unida. En la unidad está la fortaleza. Por eso se dice que cuando el pueblo de Dios se une, suceden cosas maravillosas. En la unidad está la fortaleza. Leí en un libro que en una competencia de caballos, el caballo que más aló carga fue
3 toneladas. El segundo aló 2 toneladas. Los expertos dijeron, si unimos los 2 caballos, van a alar entre los 2 la sumatoria de lo que cada uno había arrastrado. Así que dijeron, van a alar 5 toneladas. Pero cuando los unieron, se dieron cuenta de algo, y es que unidos hacemos más. Entre los 2 alaron 10 toneladas. Porque en la unidad está la fuerza. La idea que tiene el enemigo, la idea que tiene Satanás, es desintegrar la familia. Que papá esté por un lado, mamá por otro, los hijos por otro. Porque cuando estamos solos hacemos menos, pero cuando estamos unidos hacemos mucho más. En Mateo capítulo 12, versículo 25, Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si se pelean, si se dividen, si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Quiero que vean 2 cosas: destruido y ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. ¿Sabe? Eso lo dijo Jesús. Y Jesús es la verdad. Así que si lo dijo Jesús, eso es una verdad, porque Él lo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En Jesús no hay mentira. Así que cuando leemos estos versículos en Mateo capítulo 12, y Jesús dice que una familia que se divide, que una familia en donde hay peleas, dice, esa familia se destruirá. Una casa dividida nunca va a prosperar. Si tú viniste hoy por una palabra y tu casa, tu matrimonio, tu familia está dividida, ¿sabe lo que tienes que hacer al salir de este lugar? Es ir y hacer lo que tienes que hacer. No puedes seguir contribuyendo a la división de una casa, a la división de una familia. Tenemos que reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras debilidades, reconciliarnos, pedir perdón, amar y abrazar a la esposa, al esposo, a los hijos, y reconciliarnos, porque en la unidad hay poder. A veces los esposos, entre ellos hay diferencias, y pasan días y semanas en donde no hay una palabra, donde solo hay indiferencia. ¿Y quién es el que está ganando terreno en ese momento? El enemigo. Porque una casa dividida no prospera. Una casa dividida va a caer en ruina. Pero ninguno de nosotros queremos ver una casa destruida. Ninguno de nosotros queremos ruina en nuestra casa. ¿Qué hay que hacer? Al salir de este lugar hay que buscar reconciliación, hay que buscar el perdón, hay que buscar el amarnos los unos a los otros. Sé que a veces dice: pero pastor, tú no conoces a mi esposo. No, ni lo quiero conocer. Yo no lo conozco a él, yo no sé quién es él, pero sí conozco al que sana, salva, restaura y levanta. A veces tenemos que agachar la cabeza. No importa. Quizás te sientes perdedor,
Pero sabe, un día Dios te va a honrar. Dios conoce del poder de la unidad y por eso Él mismo actúa siempre en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre actúa en esa unidad. Génesis capítulo 1 verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Hagamos. Él está actuando en unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él conoce que en la unidad está la fortaleza. ¿Sabe? La salida más fácil hoy de las parejas cuando no se entienden es divorcio. Separémonos, démonos un tiempo. Y cuando las parejas toman estas decisiones, el diablo está aplaudiendo, porque esa es su obra, la división, mientras que la obra de nuestro Dios es la unidad. Es uno, actuar, hagamos. No cada uno por aparte, es unidad, hagamos. Una casa dividida es presa fácil del enemigo. ¿Saben? Nos hacemos más vulnerables cuando estamos solos que cuando estamos unidos. Ahora, todos han tenido un palito en las manos, ¿cierto? De aquellos que usamos en los restaurantes, ¿cierto? Un palillo. Cuando tú tomas un palillo y tú lo doblas en la mitad, lo puedes partir fácilmente. Pero cuando tú tomas 3, hay más resistencia, aún lo puedes doblar. Pero cuando tú unes 20 palitos de esos, a pesar de ser tan pequeño y tan frágil, no lo puedes partir fácilmente. Y si tú tomas 50, más difícil. Cada vez que es más se unen, que más se unen, que más unidos estemos, más difícil seremos para el enemigo. Sabe que en la unidad, sabe lo que tú colocas al enemigo, estás colocando un cerco alrededor, murallas. Y el enemigo dice: esta familia es impenetrable. En esta familia no puedo entrar, no puedo penetrar. ¿Por qué? Porque donde está la unidad, donde están unidos los esposos con los hijos y se ayudan y oran mutuamente y se apoyan el uno al otro, ¿sabe? Será difícil para el enemigo quebrarte, quebrantarte. Pero cuando estamos solos se hace muy fácil. Somos muy frágiles cuando estamos solos. Esa es la obra realmente del enemigo. El apóstol Pablo le pide a la iglesia de Corinto con ruego, en su primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 10, les dice: les ruego, iglesia volviendo al Padre, les ruego, estoy aquí para rogar, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. 3 cosas le pide el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Les dice: sabe, que estén de acuerdo, que no haya divisiones y que estén unidos. ¿Qué le pedimos a la iglesia volviendo al Padre? Les pedimos que estén en un mismo sentir y parecer, que se coloquen de acuerdo, que no haya divisiones y que haya unidad. Y es lo mismo que pedimos para la familia, que estén de acuerdo. Y yo clamo al Señor para que Dios sea dándole la sabiduría como padres,
¿Cómo estar de acuerdo en casa? Cuando tú dices, pastor, lo que allá hay es discordia. Oh, recuerda lo que hablábamos anoche. Dios creó para nosotros un paraíso, pero muchos lo que han hecho es que han convertido el paraíso en un infierno. Pero tu hogar debe ser un paraíso. Que Dios les dé la sabiduría, cómo estar de acuerdo, que no hayan divisiones y que estén perfectamente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. A medida que estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver varios pasajes de las Escrituras que hablan de la importancia de la unidad. En Levíticos capítulo 26, verso 8, nos dice: 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Ahora, quiero que ustedes puedan observar acá la relación. 5 van detrás de 100. La relación es 1 a 20. 1 perseguirá a 20, 5 perseguirán a 100. ¿Sí? La relación es 1-20. Pero si se unen 100, dice que 100 irán detrás de 10,000. La relación cambió. Ahora hay multiplicación y ahora hay incremento. La relación ya no es de 1 a 20, ahora la relación es de 1 a 100. ¿Qué sucedió? Ahora hay un incremento del 500%. Cuando tú te unes, tu fuerza aumentará en un 500%. Esta es la importancia de la unidad, de permanecer unidos, de estar en casa unidos, esposos unidos, hijos unidos, hermanos unidos. ¿Sabe? Porque el incremento será del 500%. Ahora, en el Salmo 133, en los versículos 1 al 3, nos dice: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Convivir en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Donde hay armonía, ¿sabe? Donde dice: es bendecida la cabeza, y empieza a bendecir. Bendice al pastor, bendice a los líderes, bendice a toda la congregación, bendice todo el cuerpo. Y bendice a papá, bendice a mamá, bendice a los hijos, bendice a toda la familia. Cuando se vive en armonía. En Eclesiastés capítulo 4, en los versículos 9 al 12, es mejor ser 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si entre 2 nos ayudamos, entre los 2, ¿cierto?, nos apoyamos, los 2 nos unimos para vencer, los 2 nos colocamos de acuerdo sobre un mismo sentir y parecer, unas mismas metas. La Biblia nos dice: andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. El estar de acuerdo es tan importante, que podamos decir: oye, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Y sobre eso trabajar, y cada uno colocar la parte que le corresponde. La meta del matrimonio es que estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es atacado, pero ahí vamos a estar juntos.
Puede aparecer una bandida por allí, pero estaremos juntos, o un bandido. Sí, la institución del matrimonio está atacada, pero si estamos unidos en este mismo sentir que vamos a terminar juntos, diremos, no, gracias. Vivimos una época con mi esposa donde nos tocó salir del país. Fue un tiempo muy difícil para nosotros. Y tuvimos días en los que yo decaía en mi ánimo, pero ella me levantaba. Pero hubo días en los que ella decaía y yo la levantaba. Pero vinieron días en que los dos estábamos desanimados, pero nuestros hijos nos animaban. ¿Sabe? Mi hijo se paraba enfrente a hacernos chistes, a hacer mímica, a hacer cosas. Nos hacía olvidar de la situación que vivíamos. Pero ¿sabe lo que quiero contarte con esto? Es cuando hay unidad entre esposos, nos apoyamos, y cuando los dos estamos desanimados, entonces los hijos entran también a animar y a levantar. Es mejor ser dos que uno porque pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Pero quiero decirte, quizás tú estás aquí hoy, tú eres un hombre soltero, una mujer soltera, y dice, yo no tengo quien me levante. Yo quiero decirte, nunca estarás solo, porque los cristianos nunca estamos solos. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañan siempre. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía, si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. ¿Sabe? Nos habla aquí dos que se unen, pero dice mejor si son tres. Ahora tú dirás, pastor, ¿y quién es el tercero? El tercero es Jesucristo. Mejor si estamos unidos a Cristo, mejor si estamos con Él. ¿Sabe? Esto será invencible. Si está Jesús, esto será invencible. Ahora, Génesis capítulo 11, verso 6. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Sabe? Este es el ejemplo en la Torre de Babel. La gente trabajó junta, la gente estaba unida, y Dios mismo tuvo que separarlos, porque Dios mismo dice, para ellos no hay nada imposible. Y cuando estamos unidos, ¿sabe? Nada será imposible. Lo dicen las Escrituras, lo dice Dios mismo. Es tan importante la unidad. Ahora, permítame hablar en casa acerca de la oración. Familia que ora unida por Dios será bendecida cuando nos unimos en oración. Ahora, quiero invitarte a que conviertas tu casa en una casa de oración. Creemos firmemente que una casa que ora, que un hogar que ora, que una familia que ora, verá milagros. Si conviertes tu casa en una casa de oración y le permites al Espíritu Santo que entre en tu casa, la atmósfera espiritual de tu casa va a cambiar. La incredulidad va a caer. Pero
en nuestros hogares hace falta la oración. Y a veces el ambiente está tan enrarecido. Y cuando el enemigo ataca con necesidades, ¿sabe? No tenemos cómo enfrentar esto. Pero cuando hay una casa de oración, una casa donde se ora, una casa que está llena de la presencia del Señor y vienen necesidades, nos levantamos para decir: el Señor es más grande en esta casa. Que te voy a enfermar y tú te paras y dices: oh, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sabe? Que voy a tocar a tus hijos y tú te levantas y dices: no, la palabra del Señor dice que ellos serán una mejor generación. Que te voy a empobrecer, te voy a arruinar, y tú te levantas y dices: el Señor ha dicho en su palabra que Él nos prosperará. Convierte tu casa en una casa de oración. El hogar es un lugar en donde se debe experimentar la paz, el gozo, el descanso, la armonía. Pero cuando dejamos de orar en casa, ¿sabe? Nuestra vida espiritual pierde filo. ¿Y qué hay que hacer con los utensilios de cocina? Como un cuchillo, hay que tenerlos como afilados, porque si no se afilan, ¿qué pasa? No sirven para nada. Y Dios quiere que estemos espiritualmente afilados. Estoy recordando aquel pastor que contaba que armaron una gran carpa para, ¿sabe? Una de esas antiguas campañas de evangelismo que hacían. Y el enemigo le dijo: ¿sabe? Voy a arruinar esta campaña. Y este pastor se para adelante y dice: si daña la campaña, yo le clamaré a mi Padre Celestial para que Él haga de esta campaña 10 veces mejor. Pero ¿sabe? Esto es con autoridad cuando hay un filo espiritual. Cuando nuestros niveles espirituales están elevados, que podemos enfrentar cualquier situación. Y él no dijo: voy a enfrentar al diablo, voy a enfrentar a Satanás. ¿Sabe lo que él dijo? No, yo clamaré a mi Padre, porque es nuestro Padre el que peleará por nosotros. Pero cuando se ha perdido el filo, no hay nada que hacer. Los hijos se están cayendo, el hogar se está cayendo, la familia se está cayendo y no sabemos qué hacer. No sabemos cómo enfrentar esta situación. Pero cuando hay filo espiritual, nos levantamos por la familia, por los hijos, por el hogar, por la esposa, por el esposo. Nos levantamos en el nombre del Señor. Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 10, dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Si el hacha pierde el filo, si cuando pierde el filo hay que golpear más fuerte, hay que trabajar más duro. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. No es simplemente golpear con el hacha, sino que hay que saber, tener sabiduría y decir: el hacha necesita afilarse. Y si tú has perdido tu filo espiritual, también vas a perder tu efectividad. Necesitas estar afilado. Cuentan de un hombre que contrataron como leñador, y en el grupo que le correspondió, todos sus compañeros estaban tan enojados por él porque era el que más descansaba, pero también era el más efectivo. Al terminar el día, todos le preguntaron: bueno, tú eres el que más descansa, pero es el que más, le dice el jefe, el que más descansa, pero ha sido el más efectivo, el que más árboles cortó. Cuéntame dónde está el secreto. Y él dijo: cada vez que descansaba, afilaba el hacha.
Claro, con el hacha afilada era más efectivo. Los otros no descansaban mucho, pero su hacha se había quedado sin filo. Quizás has perdido tu filo y estás hoy aquí y estás escuchando esto para que sepas que necesita ir en oración, que tu casa se convierta en una casa de oración y volver a recuperar el filo espiritual. ¿Cómo se recupera ese filo espiritual? Con oración, en la presencia de Dios. Tal vez hoy en tu hogar hay destrucción, hay indiferencia, hay discordia, hay tensión, hay adversidades, hay malas decisiones, hay miseria, hay escasez. Pero más allá de todo lo que esté ocurriendo, tengo buenas noticias. El Señor quiere entrar en tu casa. Él va a comenzar algo grande en tu casa. Quiero decirte, no estoy aquí para emocionarte. Estoy aquí porque sabe, el Señor colocó esto con mi esposa. Venir a este lugar, venir a esta iglesia, venir a sembrar esta palabra en sus corazones. Sentimos esta necesidad de venir a hablarles de la importancia de una familia, venir a contarles acerca de ese Dios bueno que tenemos, que tiene planes para sus vidas. Llevamos 21 años como pastores allí en Bogotá, en Tierra Deseable. ¿Sabe? Hemos colocado esta palabra en sus corazones y hoy vemos la necesidad de salir para decirle a otras personas hermosas como ustedes, decirles de los planes que Dios tiene para sus vidas. Quizás tu pastor les ha contado acerca de esto. Quizás el pastor le ha contado de las promesas. Yo sé que el pastor ha hablado tantas veces de esto, pero a veces necesitamos escucharlo también de otros. Y estamos aquí, ¿sabe? Para ayudar a sus pastores también a levantar esas manos, a ayudarle con un pueblo como ustedes, un pueblo llamado para grandes cosas. Jesús vio a un publicano, pecador, estaba trepado en un árbol. Ese no era simplemente un publicano, era el jefe de los publicanos. Si se consideraba un publicano pecador, y este era el jefe de los pecadores. Y dicen que él era un hombre de baja estatura. Y él escuchó hablar de Jesús. Y él dijo: tengo que ver a ese hombre. Pase lo que... ¿Sabe? Cuando Jesús pasaba, como era tan bajito, no podía ver en medio de la multitud. Así que él dijo: oye, yo tengo que verlo. Y cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios, ¿sabe? No importa lo que tengamos que hacer. Así te tengas que trepar a un árbol como Zaqueo. Así que él se sube a ese árbol y Jesús está pasando por allí. Y Jesús se detiene y lo llama por su nombre. Y Jesús te llama por su nombre. Zaqueo, baja de allí, porque hoy voy a posar en tu casa. Y el Señor te dice: voy a posar en tu casa. Voy a posar en tu casa. Y Lucas capítulo 19, versículos 5 y 6. Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. ¿Cuántos están felices de recibir a Jesús en su casa? ¿Sabe? Propon un día en la semana 15, 20 minutos a tener una casa de oración, a tomar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos de la mano y bendecirse en unos a otros, orar y decir: Señor, tú eres bienvenido a este lugar. Jesús quiere posar en tu casa para siempre. No importa tu pasado. No importa lo que sucedió contigo en el pasado, importa lo que va a suceder de aquí en adelante. ¿Cuál fue tu pasado? ¿Borracheras? ¿Adulterio, lujuria, pornografía? No importa ya eso, porque cuando viniste a Jesús te hiciste una nueva criatura. Eres nuevo. Ahora permítame contarle rápidamente qué sucede
cuando oramos. De las casas que oran salen los grandes hombres y mujeres que sirven al Señor. Tus hijos servirán al Señor. Grandes hombres para la gloria del Señor. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. Permítame, antes de ir a Corintios, contarles de Ana. ¿Recuerdan? Anoche la nombramos. Ana oró a Dios por ese hijo y Dios se lo concedió. Ella fue al templo y oró, y hasta el mismo sacerdote Elí la tuvo por una mujer ebria. Pero ¿sabe? Esta mujer le dijo: no, Señor, yo no estoy ebria, estoy quebrantada en la presencia del Señor y estoy clamando por un hijo. Mi vientre está seco, estéril, no hay fruto, pero clama a un Dios de imposibles. Quizás hoy en casa dices: oye, es como un desierto, está seco, sin fruto, pero tú clamas a Dios y Dios oye. Y Dios respondió la oración de Ana. Nuestros hijos son los futuros hombres y mujeres que llevarán el mensaje de salvación y de vida. Ahora, de las casas que oran salieron grandes personas comprometidas con la iglesia naciente, como esta iglesia con 7 años que se está levantando en este lugar, que tocará vidas, que muchos llegarán, que sus vidas serán restauradas. ¿Te emociona eso? Personas por las que nadie da nada, personas que están hoy en el mismo hoyo de la desesperación, y que esta iglesia será ese lugar, ¿sabe? Donde abrigarán, donde la gente llegará y donde dirán: en Cristo hay esperanza, en Jesucristo hay una respuesta. En Primera de Corintios capítulo 16, verso 19 dice: las iglesias de la provincia de Asia los saludan. Aquila, Priscila y la iglesia que se reúne en su casa les mandan muchos saludos en el nombre del Señor. ¿Sabe? Estaba diciendo, se reunían a orar. Tenían una casa que era una casa de oración y se reunían a orar. Y sabe, de esos lugares salieron personas comprometidas como esta pareja, Aquila y Priscila. Sabe, que salían y contaban a los demás el mensaje de salvación. Y sabe, de esas casas de oración tú te animarás a contarle a otros que aquí hay una iglesia, sabe, en donde se predica de Jesucristo, una iglesia que nos llena de esperanza, una iglesia que nos habla de un Dios vivo, una iglesia que levanta al caído, una iglesia que está hablando las verdades de la palabra de Dios. Y te animarás a hablar. En Romanos 16:5 dice: salúdenme también a las personas que se congregan a adorar al Señor en la casa de Priscila y Aquila. ¿Sabe? Aquila y Priscila tenían una casa abierta para la oración. En Colosenses 4:15: saluden de mi parte a todos los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa. Oye, Ninfa también tenía su casa abierta para la oración. Ahora, en Filemón 1 y 2 también les escribimos a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha por la fe, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Filemón también tenía su casa abierta para la oración. Aquí sentados están los Filemón, las Aquilas y Priscilas, las Ninfas. Ay, pastor, pero ese nombre sí está muy feo. No. Aquí están reunidos esos que van a abrir su casa para una casa de oración, porque tu casa será llamada casa de oración. Y de las casas de oración se gestaron grandes milagros. Vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Gracias por el amén de mi esposa. Créelo, las casas que oran ven milagros. Hechos 12, versículos 6 al 12.
La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. ¿Sabe? Pedro, lo iban a asesinar. Y esa noche lo metieron allí entre cadenas, entre soldados y cadenas. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Las cadenas se caerán de las manos de nuestros hijos. Las cadenas se caerán de nuestros hogares. Las cadenas se caerán en nuestra economía en el nombre de Jesús. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la tercera de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. ¿Sabe? Dios hizo a Pedro invisible juntamente con el ángel. Pasó por enfrente de 16 guardias y ninguno lo vio. Te hará invisible cuando sea necesario. Y dice que cuando llegaron a la puerta que ya daba a la calle, ¿sabe? Yo quiero decirte, en las casas que oran, las puertas que están cerradas se abrirán en el nombre de Jesús. Y la puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Ellos estaban allí orando, haciendo oración por Pedro. Mientras tú estás en casa orando, están sucediendo cosas en otros lugares. Están pasando cosas. Ahora, permítame terminar con esto. La secuencia correcta para recibir respuesta: primero hay que orar, pero después de la oración hay que pasar a la acción. Y después de la oración, de la acción, hay que persistir. Y luego viene la bendición. Muchas personas creen que solo es orar. Si tú estás pidiendo al Señor por un empleo, tú oras por el empleo, pero paso siguiente, tienes que salir a dejar unas hojas de vida en varios lugares. Tienes que pasar a la acción. Muchos están en casa esperando que lo llamen de una empresa. Oye, no, hay que ir a llevar las hojas de vida. Y después de que pasen las hojas de vida, regresa a casa y sigue orando, persistiendo. Y luego le llamarán de ese trabajo. En algunas otras situaciones de enfermedad, oramos al Señor: Señor, quita el cáncer, quita el tumor. Y ahí nos toca es orar y persistir, porque eso solamente lo puede hacer Dios, o lo puede hacer Dios usando a un médico. Y ahí es donde oramos, persistimos y vemos la bendición. Cuando tú oras al Señor, ¿sabe? Vemos la mano de Dios y la gloria de Dios. En Éxodo capítulo 15 dice: estaban allí frente al lago de Mara las aguas amargas. Ellos viajaron durante 3 días sin encontrar agua, y cuando llegaron al oasis de Mara no pudieron beber porque las aguas estaban demasiado amargas. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Se endulzaron las aguas amargas. Ahora, cuando la gente viene en necesidades y la atmósfera espiritual está tan enrarecida, la gente lo único que hace es quejarse, lo único que hace es renegar. Pero gloria a Dios que allí había un hombre de oración. Lo que hizo Moisés fue clamar a Dios, y cuando clamó a Dios,
Dios le reveló lo que tenía que hacer. Corta el árbol y échalo a las aguas. Y las aguas amargas se endulzaron. Miles de años después, otro hombre colgado en un madero entregó su vida por ti y por mí. Y él fue enviado a endulzar nuestras aguas amargas. Él se llama Jesucristo. A él sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.